La provincia de Tucumán estuvo marcada a lo largo de su historia por fenómenos de tipo hidrometeorológicos, que son las inundaciones, eventos que se desencadenan con mayor frecuencia y potencia durante la época estival. De esta manera, podemos citar como ejemplo la fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a orillas del río Pueblo Viejo, en el año 1565 por Diego Villarroel, bautizándola primeramente con el nombre Ibatín. Debido a las constantes inundaciones que sufría la floreciente ciudad, se vio necesaria trasladar la capital a otro sitio seguro. Esto no es un problema de hoy, sino desde siempre. Derivado del calentamiento global, sea natural, antrópico o mixto, es que la violencia de las tormentas individuales son muy grandes. Y la violencia de los sistemas meteorológicos responde realmente a la disponibilidad que tiene el sistema atmosférico de energía. Digamos, si dispone de mucha energía, entonces tiene tormentas severas de cualquier calibre. Y si tiene poca, lo inverso. Yo estoy muy sorprendido sobre el nivel de las tormentas violentas. He vivido la gran inundación de Tucumán del año 58 y la del 69. Había más de 1 metro de altura de agua en las calles en la ciudad de Tucumán. Para que ustedes se den una idea de lo que era una tormenta severa que se llevaba camiones pesados, se lo arrastraba la corriente de agua en las calles. Esto era en el periodo lluvioso. Y también después, cuando yo ingresé a la estación experimental como investigador del clima, me recuerdo de la gran sequía del año 70-71, donde en el mes de diciembre cayeron 24 milímetros para 150 de normal. En diciembre solo. Y en diciembre del 77, es decir, 7 años más adelante, tuvimos la gran inundación, al revés de la sequía, tuvimos la gran inundación del departamento de Leales, que tuvimos que dragar al arroyo Mista para que saque más rápido el agua. Tuvimos que dinamitar una carretera para que pase el agua de un sector a otro en el camino que iba a las termas de Río Hondo. Fue tremenda la inundación. Duró el agua echándose a perder en los pastos que se podrían. Duró 2 años. Así que una inundación severa genera problemas hasta 2 o 3 años posteriores. No es que vino la inundación y pasó. Con el paso del tiempo, con la desforestación y la ocupación de espacios que corresponden a los ríos, la situación fue empeorando. En el año 2017, el Jardín de la República vivió una de las inundaciones más terribles, afectando a un pueblo entero, con más de 4.500 habitantes, que perdieron todo, el pueblo de La Madrid. Medio el agua, así como usted lo puede ver, medio el agua, para otro lado. Y hace más o menos, desde ayer que llego como a las 10 de la noche, el agua. Sí, a las 10 de la noche llego el agua. ¿Cuántas personas viven por acá? Y más o menos un promedio de 50 familias, afectadas acá en la zona, como 50 familias más o menos. Ha sido muy impactante. El año ha sido muy grande, mucho impacto.
Eso ha estado, digamos, la primera parte de la emergencia, que el agua estaba por el desborde, debe haber estado como una semana o más que el agua deje los espacios de la zona habitada. Pero se fue el río, el agua bajó y llegó a su cauce y quedó todo hecho un desastre. O sea, bien se puede intervenir en hacer recuperación, se está haciendo. Y eso ha demorado. Y bien son muchos organismos ya que intervienen a través del Comité de Emergencia de la provincia, a quienes entra toda la parte de servicio, la parte de limpieza. El agua cuando llega con lodo, cuando las casas quedan totalmente inhabitables. El agua ha llegado a ciertos niveles que llegó a los medidores de luz. El medidor de luz tiene una canalización interna que el embutido, el agua penetró, así que destruyó todo eso. Pero se perdió muchas pertenencias, equipamiento de las casas. La verdad ha sido un día terrible porque nos ha sorprendido, se puede decir, el hecho que ha habido un ingreso de agua que nunca había ingresado de esa manera, es el río San Francisco, que lamentablemente, indebidamente se ha canalizado mal, ¿cierto? Desde una zona de producción, y entró en un punto del río Marapa que estaba arriba, nosotros decimos aguas arriba de la localidad de La Madrid. Esa cantidad de agua nunca había entrado de esa manera. Ya hace bastante que venimos con mucha agua, digamos. Pasan varios tiempos y ahora venimos más fuerte, me lo entro adentro. Y acá ven la mesa aquella también hemos puesto ahí porque todo estaba mojado. El caso de La Madrid, allá en el 2017, que hizo eclosión realmente con una inundación tremenda, ya había tenido un antecedente en el año 92, también hubo unas precipitaciones muy intensas, pero en el año 2017 fue mucho más grave, porque había más gente, porque la infraestructura, había más infraestructura, todo eso influyó. Pero además, el hombre a veces, como digo, dependiendo del uso del suelo que haga, a veces puede agravar la situación. Esto fue lo que ocurrió de alguna manera en esa zona, en donde lo que era la cuenca del Marapa pasó a ser el doble de tamaño. Es decir, si había un área que aportaba a La Madrid, ahora hay un área que igual al doble que aporta a La Madrid. Y eso sumó al área de todo lo que es la cuenca del río San Francisco, que nace en la provincia de Catamarca. Entonces ahora ya la cuenca no podemos decir que es la cuenca del río Marapa, sino la cuenca del Marapa-San Francisco. Bueno, obviamente que eso pone un riesgo mayor, digamos, a la población de La Madrid, que también hay que decir que está en una zona bastante deprimida, pero sin embargo, a través de una comisión de emergencia hídrica que se creó en el año 2017 en el ámbito de la legislatura y con el concurso de las distintas instituciones, inclusive las universidades, se hicieron una serie de propuestas. Luego, con transcurrir de los años, en el año 2018, justo antes de la pandemia, se hizo una presentación ya definitiva de ese documento muy importante que está en internet, se puede acceder a él. Y bueno, hay medidas no solamente de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, sino que además hay medidas localizadas para defender a Madrid. Limpiar el cauce del río Marapa, hacer defensas. Hoy esas obras, tengo entendido, que se están gestionando y empezando a construir, limpiar los cauces de desagüe. En la ruta 157 también estaba prevista la ampliación de obras de cruce. Hay que trabajar un poquito más, con más énfasis en lo que es la cuenca del río San Francisco, logrando que la producción agrícola retenga más agua en sus campos para que no sea tan grave la situación. Nosotros hemos logrado, desde la Dirección de Recursos Hídricos y en el ámbito del Comité de Cuenca Sal y Dulce y con el concurso de la Global Water Partnership, conseguir una posibilidad de estudiar la problemática y proponer un plan de acción. Eso es muy reciente, estoy hablando de algo de hace 3 días y que seguramente nos va a llevar hasta el mes de abril, mayo,
el año que viene y esperemos hacer algún aporte importante para solucionar esta cuestión. Vialidad Provincial debió romper un tramo de la Ruta Nacional 157 para facilitar el escurrimiento de las aguas hacia el dique frontal de Termas de Río Hondo y aliviar de este modo la crítica situación. Más de 6.000 pobladores debieron dejar sus viviendas y hasta el día de hoy las consecuencias materiales y económicas se hacen sentir. Verano a verano, la población tucumana, de manera anticipada, sabe que las lluvias y los temporales pueden traer con ellas las inundaciones, y las causas son muchas. Nosotros tenemos en el verano lluvias muy intensas, de hasta 300 milímetros, a veces pueden ocurrir en un día y medio, y tenemos que tener los sistemas de desagüe preparados para eso. Eso quiere decir que deben estar diseñados correctamente y mantenidos adecuadamente, ¿no? En estas fechas, si uno recorre la provincia, verá en los cruces de los ríos, los puentes, cómo las máquinas han pasado por los ríos y lo limpian de alguna manera y le dejan una sección de pasaje para que cuando venga la creciente pase sin ocasionar problemas. Eso es fundamental, el mantenimiento todos los años en la vera de los ríos. Sin embargo, a veces, teniendo inclusive los sistemas de desagüe funcionando bien, correctamente, pasa que el hombre se asienta en lugares que no son los adecuados. Por ejemplo, en alguna depresión natural, que cada tanto tiempo se inunda, ¿no? Recoge el agua y se produce un enlagunamiento, o se asienta en la vera de los ríos que sabemos aquí en los ríos de montaña se mueven, tienen una vida, una dinámica, permanentemente están erosionando las márgenes, depositando el material y se van moviendo. Entonces, a veces este asentamiento en la vera de los ríos o en algunos canales pone en riesgo la población, ¿no? Otra de las causas que también se está dando en los últimos años con mayor intensidad es el incremento de la escorrentía. Es decir, cuando llueve hay una parte del agua que se infiltra y otra parte que escurre, ¿no? Bueno, cuánto es de cada una dependerá de la cobertura vegetal que tengamos, la cobertura del terreno, del uso que estemos haciendo del suelo. Obviamente que si tenemos un barrio con buen porcentaje de impermeabilización, la escorrentía va a ser muy importante. Pero cuando cambiamos
un cultivo, por ejemplo, como el de caña de azúcar por citrus, en la zona pedemontana, está demostrado que se quintuplica la escorrentía. Es decir, que una escorrentía que antes se generaba con caña de azúcar era igual a 1, al sacar la caña de azúcar y poner el citrus, pasa a ser igual a 5. Y bueno, los sistemas de desagüe no están preparados para eso. Entonces, ahí viene una cuestión, yo hoy decía que no solamente es una cuestión del Estado, del sector público, sino también del sector privado, que se debe entender desde el sector privado agropecuario que el agua hay que retenerla en la finca, ¿no? Eso quiere decir que tengo que tratar de que no salga rápido de la finca, sino sostenerla, retenerla y amortiguar la velocidad, porque si no obviamente sufren las consecuencias los caminos, ¿no es cierto?, las ciudades. Esto lo estamos viendo en estos últimos años en la ciudad de Alberdi, que ha tenido inundaciones muy frecuentes, la zona de Villa General Belgrano, la zona de Montero. Bueno, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta, ¿no?, para ver hacia dónde apuntamos con la solución. El microcentro tucumano también es víctima casi cotidiano cada año de este fenómeno. En el año 2015, una tormenta golpeó a la capital de la provincia. Comenzó unos minutos después de las 21 y se extendió hasta las pasadas 23, pero con gran intensidad. En la avenida principal de San Miguel de Tucumán, un hombre falleció y varias personas se salvaron de morir ahogadas esa noche debido al anegamiento producido por una intensa tormenta en distintos puntos de la capital. Esa crecida que viene natural del río vaya dejando en esos depósitos una parte de esa crecida para que hacia aguas abajo tenga menor impacto, tenga menor efecto. Esto también es muy importante, y especialmente en Tucumán, que el agua se mueva lentamente en las crecidas y no rápidamente, porque si se mueve rápidamente y aceleramos las crecidas, también van los sedimentos, y los sedimentos pueden ser grandes rocas que ocupan los cauces y que le disminuyen su capacidad de transporte, generando más inundaciones hacia aguas abajo, porque esa área que ocupan los sedimentos deja de ocupar el agua y el agua inunda más de lo que hubiera ocupado si no tuviera esos sedimentos. Los sedimentos tienen que contenerse en origen, no tienen que acelerarse el agua. Tenemos que generar dispositivos para retardar la salida del agua en la alta cuenca y que no generen un aumento del escurrimiento, de la velocidad del escurrimiento, porque esa velocidad del escurrimiento va a llevar aparejado el transporte de sedimentos. Los tiempos dependen, como digo, hay emergencias, hay lluvias que a veces no se conoce que ha llovido, pero el impacto no es importante, no trasciende, pero puede haber un impacto local de 1, 2, 3 viviendas que por X razón un canal puede haber desbordado y le genera un problema. Tenemos muchos casos de barrios precarios, digamos, que no están con servicios. Bueno, entonces esas emergencias normalmente nosotros decimos, si son emergencias de menos de 8 horas, que en 8 horas uno puede recuperar, es como una categoría 1 de la emergencia. Cuando ya, y donde la capacidad de la comuna es suficiente para cubrir todo esto, tanto para la primera asistencia o la evacuación de un sector como para la asistencia de recursos que necesite. Eso va avanzando a medida que su capacidad de respuesta es superada. Para eso estamos nosotros monitoreando. Nosotros tratamos de conocer con el 103, por eso pedimos que la gente hable al 103 y ya tenemos nosotros una primera información de la situación que se está pasando en algún punto, porque el 103 tiene una cobertura en toda la provincia, no la de zona de los valles, va a llegar al 103, en el sur, el departamento de La Cocha, llega al 103,
norte, en cualquier lado. Entonces esto es muy importante, por eso los tiempos de recuperación dependen del impacto que ha sido. Y hay algunos casos muy importantes de grandes desbordes de ríos que afectan grandes extensiones y eso nos puede llevar hasta semanas, ¿no? Una herramienta que tenemos en ingeniería y en otras áreas del conocimiento que se llaman planes directores, ¿no? Plan director es como un master plan donde uno analiza la situación no en el microcentro, sino en toda el área de la Sierra de San Javier, desde donde nacen las aguas hasta donde llegan justamente hasta el microcentro. ¿Cómo hacemos en ese espacio para manejar las aguas? Eso requiere un plan director. Yo he tenido la suerte de participar en no menos de 10 planes directores, la mayoría acá en Tucumán, también en Catamarca, y realmente es la herramienta que necesitamos y que nos dice con lineamientos básicos hacia dónde tenemos que ir. El microcentro seguramente va a ser una partecita del problema, ¿no? Y seguramente va a ser a lo mejor el que más afectado está porque está muy urbanizado. En el año 2003 la Universidad de Tucumán hizo un nuevo plan director de desaguas pluviales de todo el área del faldeo oriental de la Sierra San Javier. Un trabajo que llevó 3 años, 4 años, muy exhaustivo, participaron más de 50 profesionales y realmente generó nuevos lineamientos para el manejo de las desaguas pluviales en el Gran San Miguel de Tucumán. Esto antes se manejaba y las obras que están construidas obedecían a criterios de otro plan director que se hizo en la década del 60, que lo hizo la empresa Decio Constanzi. Con el pasar de los años, la urbanización y todos los problemas, todos los avances que ha habido del asentamiento urbano, ha hecho que esto empeorara. Por eso este nuevo plan director. Ahora, en ese plan director del Gran San Miguel de Tucumán hay algunos municipios que han hecho bien las cosas, como el caso de Yerba Buena. Yerba Buena tiene su plan director y las obras que se han visto aquí, como el Boulevard 9 de Julio, el Boulevard San Luis, son obras que responden a ese plan director. Entonces, el municipio de San Miguel de Tucumán en su momento estuvo a punto de hacer el estudio del plan director de desaguas pluviales y no salió, pero yo creo que es una materia pendiente y seguramente ahí se van a proponer las soluciones para manejar estos excedentes. Y el secreto está, como decía un profesor de la cátedra de hidrología, donde yo hace 30 años que estoy, el profesor, el ingeniero Antonio Alberto Roldán, el secreto no está en agrandar los canales, sino en retener el agua arriba, en las cuencas, en la cuenca alta, en la cuenca media. Si nosotros retenemos el agua, las obras que tenemos que hacer abajo son más chicas, más económicas y más eficientes. A veces nos preguntamos, ¿hay solución? ¿Algún día Tucumán dejará de inundarse con el correr de las pocas horas e intensas lluvias? ¿Estamos condenados siempre al mismo destino?